en nuestro portal de YouTube, canal de Radio I99, las imágenes de este nuevo proyecto inmobiliario que se edifica en la ciudad de Guayaquil. Muy bien. Bueno, empezamos con la entrevista del día de hoy, justamente Sí. la segunda entrevista del día de hoy. Ya estuvimos justamente con el economista Francisco Briones del SRI, y con nosotros está el candidato justamente por Revolución Ciudadana RC5, Luis Eduardo Franco Mendoza, justamente, primo y pariente de nosotros. Qué gusto saludarlo. Tocayo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes y dialogando las preguntas pertinentes a la campaña electoral y ciertas propuestas que tengo pendientes. Perfecto. Luis Eduardo, cuéntanos, empezando con el tema. ¿Qué propones tú como un hombre joven, abogado y emprendedor que eres para, pues, en este poco tiempo que se viene, poder realizar un tipo de gobernabilidad, etcétera, etcétera, en este país, para mejorar el tema del país? Cuéntanos un poquito. Sí, efectivamente, esta legislatura es una legislatura corta, toda vez que resta el periodo legislativo que ya, empieza 2021, termina 2023. Esto de aquí es muy importante establecer aquí ciertas responsabilidades que tienen los futuros asambleístas, especialmente con los trámites de leyes que ya están dentro de la Asamblea. Creo yo que no alcanza el tiempo para proponer proyectos de ley en ese corto periodo. Sin embargo, es importante establecer ciertas observaciones a los proyectos de ley que están actualmente evacuándose, por ejemplo, la LOA, la Ley Orgánica Animal, y otros proyectos de ley que provienen de la sociedad civil. En ese sentido, yo creo que hay mucho por hacer, esto en el campo de la legislación, digamos, propositiva. También en la otra gran dimensión de la tarea legislativa, que es la fiscalización, por supuesto, la fiscalización de todo el ámbito del poder público, la fiscalización, hay ciertos juicios políticos que todavía están rezagados dentro de la agenda legislativa y que la nueva Asamblea tiene que dar trámite rápidamente. Luis Eduardo, ¿por qué el de tu candidatura? ¿Por qué decides entrar en política? Cuéntanos un poco qué es el sentimiento de un hombre joven que entra en la política, pues, y que comienza a participar en ella, y cómo te ha recibido justamente esto de aquí, este ámbito nuevo de tu vida, pues que lo vemos. Ya te hemos visto en algunos temas políticos, pero hoy en día, pues, entrar ya en la papeleta, pues cuéntanos un poquito. Sí, efectivamente. Yo provengo de la academia, soy profesor universitario, estoy terminando un doctorado en Italia, básicamente me he desenvuelto en ese ámbito, en el ámbito académico. Mi materia afín es la filosofía del derecho, soy jurista de formación, y por supuesto que las arenas de la política son un tanto diferentes a la academia, ¿no? Que es un lugar más reflexivo, de mucho más pensamiento metódico, etcétera. La política se mueve mucho más rápido en el ámbito también, diría yo, de la actividad política, de la acción política, y por supuesto son dos mares totalmente diferentes. Sin embargo, lo he recibido con mucha felicidad, por un lado, y por otro, estoy ciertamente identificado con cierta literatura en el campo legislativo, puesto que mi tesis doctoral en Italia es sobre racionalidad legislativa. Entonces ya llevo cerca de 4 años estudiando parlamentos en el mundo, diversas teorías legislativas, parlamentarias. Entonces me ha parecido, una vez que el presidente Lasso decretó la muerte cruzada, fue una oportunidad, y dije, bueno, se dio esta oportunidad como el presidente Correa en su partido había abierto estas candidaturas, y dije, es la buena oportunidad para entrar a la política. Una candidatura de la sociedad civil, como bien lo plantea Luis Eduardo, y me parece interesante. ¿Y un naturalista o positivista? Yo soy positivista. Daniel Solórzano. Gracias, Eduardo. Sin duda, parte un poco de las preguntas que hacía Eduardo Mendoza Estrada. Es una asamblea bastante particular la que se viene. Año, 2 meses, año, 3 meses, en 14 meses, ¿qué proyectos de ley se pueden hacer? Sí, como lo decía anteriormente, yo creo que hay que tramitar los proyectos de ley que se encuentran. Esto sin perjuicio de que exista algún proyecto de ley de carácter urgente que pueda venir durante el tiempo de la legislatura, y tendrá que justificarse el carácter urgente para dar ese trámite. Sin perjuicio de aquello, hay mucho material actualmente en la Asamblea
Lo que hay que hacer, me parece, es retomarlo, pero mejorando el debate legislativo, el debate de la calidad legislativa, mejorando también los procesos legislativos al interior del Parlamento. Por ejemplo, yo tengo una idea muy general, la he expresado en ciertos medios de comunicación, acerca del modelo de gestión de la Asamblea. El modelo de gestión que lleva la Asamblea Nacional Ecuatoriana es un modelo de gestión que la doctrina la determina de arriba abajo. Es decir, nosotros como asambleístas proponemos a través de cierta agenda que en buena parte es marcada por la sociedad civil. Pero, ¿qué pasa si cambiamos ese modelo de gestión legislativo y en vez de ser de arriba abajo, la Asamblea se muestra como un mediador, como un interlocutor, y los datos, la agenda y la problemática legislativa la establece la ciudadanía? Esto es un cambio de paradigma en la legislación. Yo creo que sería importante posicionar esto y realizar este modelo de cambio de gestión, toda vez que tenemos instrumentos, mecanismos que provienen de la inteligencia artificial, que provienen de otras técnicas legislativas que pueden servir como medios para alcanzar este nuevo modelo de gestión que sería muy moderno en el Ecuador. El líder de Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa, ha marcado la cancha de lo que sería si es que ganara la candidata de Revolución Ciudadana, y ha dicho muy claramente una nueva asamblea constituyente. ¿Usted también va en esa línea? Mire, ¿abogado? yo considero que la asamblea constituyente es una opción legítima, es una opción democrática. Sin embargo, yo creo que hay proyectos que son de carácter más mediatos. Okay. Y también considero que la gobernabilidad en el país es de carácter más mediato. En ese sentido, yo creo que una asamblea constituyente podría darse sin perjuicio de que primeramente se realice la política pública urgente, la política en seguridad, la política en materia de salud, la política en materia de educación. Tenemos un país prácticamente destruido, sin financiamiento estatal. Yo creo que una asamblea constituyente en el actual momento que vive el Ecuador, no sería tan conveniente. Me parece que habría que primero gobernar, me parece que primero habría que legislar, y con un gobierno fuerte, con una legislatura fuerte, unida de coalición, efectivamente dialogar con los sectores sociales que propugnan una asamblea constituyente que, como decía, es una opción democrática legítima. Ya sería para el 2025, si cabe. Esperemos que esto dependerá del termómetro político del momento. Muy bien. Voy a dar paso a mi compañera Luisa Delgadillo con más inquietudes. Muchas gracias, Daniel. Eduardo, un gusto saludarlo. La pugna que hubo a lo largo de lo que ha sido el tiempo que lleva el actual gobernante Guillermo Lasso, y el estancamiento y pugna y falta de consenso y de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, terminó decantando en la muerte cruzada, antecediéndole este juicio político al primer mandatario. Yo quería preguntarle, frente al hipotético escenario de que el próximo gobernante de los ecuatorianos no fuese precisamente la candidata de la Revolución Ciudadana, se me ocurre uno de los candidatos de la derecha más conservadora, ¿cuál va a ser la postura del bloque de la Revolución Ciudadana con un eventual gobierno de derecha? ¿Cree que puedan caminar juntos y llegar a acuerdos y a dialogar y a trabajar en función de país, o tendrán más bien una postura de oposición recalcitrante como la que estuvo marcando lo que ha sido la asamblea que se fue frente al actual mandatario? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que tenemos que estar de acuerdo en líneas programáticas. El país no puede seguir esperando, por ejemplo, en materia de seguridad. El problema es que el gobierno neoliberal del presidente Lasso no ha planteado, cuando estuvo la legislatura vigente, nunca planteó una propuesta política seria y pragmática, ¿no? Planteó proyectos de ley de corte neoliberal, proyectos de ley que efectivamente iban en contra de una asamblea que en su bloque mayoritario se decía de izquierda. Entonces teníamos una asamblea de izquierda con un gobierno de derecha. Si en esa posibilidad, en ese escenario de un gobierno de derecha, si el gobierno quiere gobernar en el buen sentido de la palabra conjuntamente con la asamblea para el beneficio del pueblo, yo creo que podemos ponernos de acuerdo en lo que le urge al país, en materia de seguridad, en materia de salud, y dejar los proyectos de ley que son más, diría yo,
de forma ideológica más difíciles de consensuar, ¿no? Ponernos de acuerdo en el principio, en lo que podamos consensuar, y el resto lo dejamos para el final. ¿Por qué cree que se hace tan difícil en la política ecuatoriana llegar a consensos que vayan más allá, como usted bien lo señala, de los temas de ideología, sino pensando en función de los temas que le preocupan y le interesan al país? Sí, bueno, el factor ideológico en la política es innegable, es parte natural de la política. La propia cosmovisión de lo que debe de ser para el país o lo que es beneficioso para el país tiene y presupone un factor ideológico, porque todos queremos el bien de nuestro país. El problema es cómo hacerlo, ¿no? La izquierda tiene un programa, la derecha tiene un programa incluso diferente de cómo hacer que el país sea mejor, ¿no? ¿Cree entonces que en el hipotético escenario de que quien llegue a gobernarnos sea de una postura ideológica distinta, va el grupo de los asambleístas que aspiran llegar por parte de la Revolución Ciudadana a ser parte del nuevo poder legislativo con una buena predisposición a trabajar en función de país indistintamente de las ideologías? Yo creo que sí, siempre preponderando los lineamientos programáticos. ¿Quién puede estar en contra de leyes que beneficien al pueblo ecuatoriano en materia de seguridad? Aquí no es una cuestión, parece ideológica, sino técnica. Es factible un determinado proyecto de ley que mejore el sistema de seguridad, por ejemplo. ¿Quién puede estar en contra de mejorar los presupuestos o de respetar los presupuestos constitucionales y legales a la asignación de recursos en materia de seguridad, por ejemplo? O sea, en la democracia ecuatoriana, a mi concepto, debe de haber mínimos comunes. Mínimos en la cual ni la izquierda ni la derecha deben de estar en pugna. De igual forma, hay, por supuesto, cuestiones diferentes en materia económica, en materia de cómo debe de guiarse el Estado, ¿no? El neoliberalismo propone un Estado pequeño, un Estado débil. Una posición más de izquierda, progresista, propone un Estado fuerte, benefactor. Por supuesto, tenemos diferencias en ese sentido, pero creo yo que debemos de alcanzar estos mínimos siempre de la mano del respeto a planes programáticos y planes de mediano plazo, de pequeño y mediano plazo, puesto que el pueblo ecuatoriano, el ciudadano, ya no aguanta un estado de ingobernabilidad el que vivimos ahora. Eduardo Mendoza Estrada. Te pregunto, Luis Eduardo, y la verdad es que es positiva tu intervención en respecto del tema, y hablaste de inversión pública. ¿Qué tan importante es que el próximo gobierno realice inversión pública? Y también hablaste del tema de seguridad, porque la verdad es que la gente se pregunta mucho del tema. ¿Crees tú que ese es lo primero que se tiene que hacer en este próximo gobierno corto que queda? Cuéntanos un poco. Sí, mire, en el actual momento que vive el Estado ecuatoriano, yo creo que es imprescindible inyectar presupuesto en el tema de la capacidad que tiene el gobierno de generar benefactores públicos, ¿no? El gobierno se ha jactado de poner las cuentas en orden, de mantener un programa macroeconómico de seguridad dineraria en cuanto a las reservas fiscales, etcétera. Se ha jactado el gobierno de eso. Sin embargo, la sociedad vive los estragos de los recortes en presupuestos, de los recortes en ministerios, etcétera. Bueno, ahora que la derecha ha gobernado y que aparentemente los números ya están azules o en verde y que de alguna forma financieramente estamos como quería el banquero, bueno, ahora es necesario inversión pública. Es que no hay otra forma de estimular la economía en estos momentos. Con una inversión pública dirigida, a mi concepto, esta inversión pública va a estimular también el sector privado y va a generar, lo que yo propongo, es el generamiento de una especie de cooperación entre el sector público y el sector privado para la reactivación económica. Es indispensable la generación del espacio público para que se reactive la actividad económica y para que, de alguna forma, la economía social y la economía macroeconómica mejore en sus índices en el país. Eso por una parte. En lo segundo, yo creo que en materia de seguridad, efectivamente, es un clamor ciudadano el sentirse inseguro frente a un Estado que no le brinda seguridad. Es un problema gravitante en la sociedad actualmente y que está en la agenda política y hoy todos los políticos hablamos en materia de seguridad. Sin embargo, hay otros temas también que son muy difíciles. Por ejemplo, el tema de los hospitales públicos en el país, el sistema de salud pública que se desquebraja, el sistema de educación pública, de las universidades. Es decir,
Yo creo que el país necesita en el actual momento una agenda programática de 3, 4 temas centrales que deben de trabajarse ya y a la par, ¿no? Que uno no puede estar por encima de otro, deben de trabajarse de manera conjunta. Perfecto. ¿Una pregunta más Sí, tiene Daniel? Sí, solo una. ¿Qué va a pasar con los decretos ley que está emitiendo el presidente Guillermo Lasso? ¿Van a ser revisados por el bloque de Revolución Ciudadana cuando lleguen a la Asamblea? Mire, hay decretos ley que la Corte Constitucional ha declarado inconstitucional o impertinente en los casos, por ejemplo, de las zonas francas. La zona franca, no dio paso. No dio paso. El gobierno nacional se equivocó, hizo un mal cálculo. Pensó que los decretos ejecutivos iban a pasar sin ningún tipo de análisis de la Corte Constitucional. Eso fue un error. Pensó que iba a gobernar este tiempo por decreto y que iba a implementar su política pública. Se encontró con una Corte Constitucional medianamente imparcial que en vista de esos proyectos de ley inconstitucional los ha desechado. Entonces la Corte, el Gobierno Nacional, está en esa encrucijada. No va a poder gobernar incluso en este periodo legislativo como él hubiera querido. En ese sentido, la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional que se configura, también debe de velar por la constitucionalidad y por la pertinencia de los proyectos de ley del Ejecutivo. Y por supuesto que habrán cuestiones de forma y fondo que deben de ser revisadas. Y en ese sentido, una Asamblea Nacional de corte democrática, una Asamblea Nacional que respete el Estado de Derecho, el Estado democrático y constitucional, deberá revisarlos y velar por su pertinencia. En el caso de que existan proyectos de ley en detrimento, por ejemplo, de principios constitucionales o en detrimento de alguna norma de carácter legal, estos tendrán que ser revisados y puestos, digamos, por veto, ¿no? Perfecto. Luis Eduardo, abogado Luis Eduardo Franco Mendoza. Para concluir, usted, abogado Luis Eduardo Franco Mendoza, candidato por Revolución Ciudadana, lista número 5. En el distrito, cuéntenos un poquito, denos un parangón más o menos para que lo escuchen las personas que estamos en este medio pluralista. Sí, del distrito 3 de Guayas, comprende los cantones de Guayaquil, San Borondón, Playas y Durán. Dentro de Guayaquil, algunas parroquias muy importantes, por ejemplo la parroquia Tarqui, Letamendi, Urdaneta, Pedro Carbo, ciertas parroquias también un tanto cercas a la parroquia Tarqui, alrededor son de 10 parroquias. Es un distrito muy grande, heterogéneo, socioeconómicamente muy heterogéneo, pero yo creo que hasta el momento hemos recibido muy buena acogida, estamos haciendo una acción política muy profunda a nivel cantonal y parroquial, y yo creo que nuestro mensaje está llegando, nuestro mensaje de unidad, nuestro mensaje de una legislatura diferente, y por supuesto nuestro mensaje de promulgar y de poner en conocimiento al pueblo ecuatoriano la candidatura de Luisa González a la presidencia de la República. Perfecto. Agradecerle al abogado Luis Eduardo Franco Mendoza, candidato por el Distrito 3. ¿Nos tenemos que ir justamente al corte o tiene que ser una mención publicitaria? El corte, exactamente, vamos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Vive el placer y la frescura de la flor de Jamaica de Agrogallo. Hidrata tu cuerpo y refréscate con una bebida completamente libre de azúcar y rica en antioxidantes. Prueba la flor de Jamaica de Agrogallo y disfruta de su sabor y sus beneficios todos los días. Encuéntranos en Mi Comisariato y síguenos en Instagram para más información en @agrogallo. Agrogallo, salud y belleza 100% natural. Si el camión ya llega en su horario y frecuencia, saca tus desechos. El cambio es contigo. Guayaquil limpiamos juntos. Municipio, Urbaceo y la comunidad trabajando en equipo. Porque cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. El cambio es contigo. Autorización número 0090. CNE, Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023. Ecomundo, nuevo campus, nueva experiencia.
Abrimos el proceso de admisiones 2023 en nuestro nuevo campus en Town Plaza, kilómetro 12,5 de la avenida León Febres Cordero. Contáctanos al 095-980-9800. Yo soy un ciudadano del mundo. Imagina despertar cada mañana con la mejor vista panorámica de la ciudad y del río Guayas. En You Guayaquil, el diseño y la comodidad se combinan para ofrecerte una experiencia de vida única. Espectaculares áreas comunales diseñadas por el renombrado diseñador Philip Stark, todas pensadas para el relax y la diversión dentro de la seguridad de tu hogar. Visita hoy nuestro departamento modelo y sumérgete en el lifestyle You Guayaquil. El arte de vivir alcanza una nueva altura.